Vale, pues vamos entonces, si te parece, a Guatemala, a hacer esa pequeña explicación. Mientras tanto, cualquier novedad que tengamos, interrúmpeme cuando sea Sí, necesario. de hecho me parece que también está habiendo un ataque sobre Alepo, pero esto no lo tengo confirmado. Pero Ok. bueno, os lo iremos publicando todo en Twitter, así que hoy vamos con Guatemala, que tenemos que cerrar el directo en algún momento. Sí. Vamos a hacer una explicación muy rápida. Ya conocéis algunos lo que había estado pasando en Guatemala. Bernardo Arévalo se convierte en el presidente electo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales hace unos meses, la verdad. Un poquito a mediados del 2023, más pasado, creo que fue en agosto, si no me equivoco. Y a partir de ahí se consolida un proceso de lawfare contra él, contra Bernardo Arévalo, contra su vicepresidenta electa Karina Herrera y contra el partido del Movimiento Semilla para intentar que no asuma como presidente de la República de Guatemala. Un perfil socialdemócrata, urbano, pero fundamentalmente regeneracionista y anticorrupción, no alineado con la estructura de poder burocrático y judicial que había en Guatemala, y que estaba alineada con la práctica totalidad de los partidos que se habían presentado en esas elecciones, porque se les había permitido presentarse, a diferencia de otros que habían sufrido también procesos de lawfare y no habían podido presentarse, tanto de izquierdas como de derechas, a grandes rasgos, ¿no? Arévalo gana esas elecciones y desde entonces lo que tenemos es una crisis institucional con el Ministerio Público y otras instituciones confrontadas con la institucionalidad democrática, el Tribunal Supremo Electoral, múltiples observadores internacionales, la OEA, España, Paraguay, Estados Unidos, multitud de actores internacionales que reconocían la victoria de Bernardo Arévalo en esas elecciones, enfrente de esos sectores internos que no la reconocían. Y habíamos puesto la fecha clave, el 14 de enero de 2024, porque ese era el día en el que Bernardo Arévalo y todos los cargos electos del país, incluso alcaldes, diputados, todos los cargos electos del país tenían que asumir, y no sabíamos qué era lo que iba a pasar, porque técnicamente había una orden de una institución específica que suspendía al partido del Movimiento Semilla, pero había otras instituciones que no, había instituciones que no reconocían la victoria de Arévalo y otras que sí. Bueno, y en ese contexto lo que teníamos era pues esa crisis sin saber qué es lo que iba a pasar hoy y muy atentos a lo que pudieran hacer las Fuerzas Armadas. Bueno, pues finalmente y después de la crisis, semicrisis que estuvimos atravesando ayer, lo que podemos comentar es, finalmente, Bernardo Arévalo asumió como presidente. Bernardo Arévalo ya es presidente constitucional de Guatemala por el periodo 24-28. Sus diputados, los diputados del Movimiento Semilla en el Congreso, asumieron la banca. Es cierto que todavía el partido está suspendido por alguna institución, pero pareciera que la institucionalidad, el Movimiento Semilla, habrían ganado de momento la batalla legal contra estos sectores porque incluso obtuvieron la presidencia del Congreso con una serie de... A pesar de que el Movimiento Semilla, de los 160 diputados del Congreso de la República de Guatemala, apenas tiene... creo que eran 23, 25, algo así, muy poquitos diputados. Entonces, con una serie de alianzas con otros diputados de otros partidos políticos, el Movimiento Semilla no solo ha conseguido que Arévalo asuma, que sus diputados asuman, aunque por ahora como independientes, sino que encima han conseguido incluso la presidencia del Congreso. Así que en general fue una victoria contundente en esta crisis institucional del Movimiento Semilla y de Bernardo Arévalo, que empieza ahora esta presidencia, teniendo que afrontar el reto de confrontar con estos sectores, los sectores de lo que en Guatemala algunos sectores periodísticos y políticos denominan como el pacto de los corruptos, y teniendo además que satisfacer necesidades políticas, económicas y sociales de amplios sectores que le apoyaron durante la campaña y durante el lawfare, única y exclusivamente porque era el candidato opuesto al establishment. Estamos hablando de sectores sindicales, estudiantiles, autoridades indígenas, que en un principio Arévalo no era su candidato, pero que a lo largo de la campaña del proceso del lawfare se han ido sumando al apoyo al presidente electo, más que nada para defender que pueda asumir la presidencia. Eso empieza hoy en Guatemala, habrá que seguirlo de cerca. La posibilidad de algún tipo de nuevos movimientos de lawfare por parte de algunas de las instituciones públicas del país sigue encima de la mesa, pero por ahora lo que podemos contaros es eso, que Arévalo ha asumido como presidente y que su partido ha obtenido una importante victoria en el Congreso, que es la presidencia del Congreso en alianza con diputados de otros partidos. Recordemos, en un Congreso marcadamente escorado a la derecha.
Bueno, de hecho, es que la crisis de anoche fue... No sé ni por dónde empezar. De hecho, yo me he comido toda la sesión prácticamente. No toda, porque fueron 12 horas de sesión, pero un buen trozo. Y tenemos un artículo que vamos a publicar muy pronto con todas las intrigas que ha habido detrás, porque de verdad que ha sido una película para poder llegar a la investidura, ¿no? A formalmente el juramento del presidente Arévalo, que ya se ha producido. Esa es la noticia, se ha podido producir. Anoche lo comentábamos aquí en directo también, como, bueno, pues después de todas esas judicializaciones que nos ha explicado Edu, se llegaba a este día con un mandato del Ministerio Público para anular las elecciones. Y, en general, el contexto local, de todos los poderes del Estado, salvo este, ¿no? Vinculado al oficialismo, vinculado al principal partido UNE de estas elecciones frente a Arévalo, vinculado a la Fiscalía y a algunos grupos más de poder y de la derecha, pues han chocado, ¿no? Con eso, con el contexto regional, incluso Estados Unidos y Joe Biden dando apoyo a Bernardo Arévalo para que se dé la transición de manera modélica. Y cuando hemos llegado a este punto en el que se va a ratificar el fin constitucional de la anterior legislatura, no cabe absolutamente ninguna duda, según el ordenamiento constitucional guatemalteco. Ya no sabemos si de que tenga que entrar la nueva legislatura y el nuevo presidente, pero desde luego sí de que la anterior no puede continuar. Eso es una cosa tan grave que hasta viendo el retraso que se estaba dando ayer, el propio Alejandro Yamatei, el presidente saliente, entregó sus credenciales, ¿no? Los símbolos de su presidencia, la banda presidencial, las entregó y hizo un comunicado diciendo que ante el riesgo de que lleguemos a la medianoche del día 14 y todavía no haya presidente, él ya lo ha entregado, que no le pueden acusar de nada, ¿no? O sea, fijaos lo férreo que es el modelo de Guatemala, que también ha habido diputados que, viendo que no se terminaba de cerrar la toma de posesión de los nuevos, de la nueva legislatura, dimitieron. Hubo un diputado que dimitió porque veía que se pasaba la medianoche y sobre todo que se pasaban las 4 de la tarde de ayer, que era la fecha límite. Pero bueno, luego se pensó que no pasaba, si llegaba al día 15 ya sería una ilegalidad, no sabemos qué habría pasado, yo creo que sería un vacío legal, constitucional, pero que no podían permitirse continuar en su cargo un día más. Y eso es algo que estaba en la Constitución. De modo que ayer el último resquicio que quedaba, si como digo, estos diputados se marchan, el presidente Yamatei se marcha y vamos a un vacío legal, era constituir las nuevas Cortes, pero hacerlo de manera que ya no se busque anular los resultados, sino intentar retrasar la toma de posesión de Bernardo Arévalo para evitar que se dé la transición ordenada. Quería dar las gracias en este momento que tenemos un par de raids por un lado, teníamos a Pinguille, que nos ha dejado 5 participantes, y a Spanish Revolution, que vienen de estar con Edu ahora mismo, ¿no? Bueno, en buena compañía habéis estado, no sé de qué habéis estado hablando hoy, pero nosotros estamos terminando nuestro programa, hemos estado hablando, por contextualizar, si lo queréis ver en diferido, de la crisis de Oriente Medio, de la crisis del Mar Rojo en Yemen y los ataques cruzados con Estados Unidos, por otro lado de las elecciones estadounidenses que empiezan hoy su primera batalla por las primarias, especialmente en el Partido Republicano, y ahora estamos terminando con la toma de posesión de Bernardo Arévalo, que es el nuevo presidente de Guatemala y que realmente estuvo a punto ayer de causar una nueva crisis política, así que cualquier pregunta nos la podéis dejar en el chat. En fin, lo que quería comentar con todo esto de que ya no se puede apostar por la anulación de las elecciones, al menos antes de que Bernardo Arévalo asumiera el poder, era retrasar todo lo posible la constitución de las Cortes, la toma de posesión de Bernardo Arévalo, y de hecho hasta los líderes internacionales se acabaron marchando del país. Vimos la salida de Gabriel Boric y la salida del rey Felipe VI de España, así como de los líderes de Costa Rica, de Paraguay.
Por ejemplo, Gustavo Petro hizo mucho hincapié en quedarse lo que hiciera falta, aunque sea cancelando compromisos, para que se garantizase que se produjera la transición. Bueno, ¿por qué no se producía esa transición? La Cámara, que tenía que disolverse, tenía que darle la acreditación de las actas de diputado a los nuevos diputados para que estos eligieran la nueva mesa. Esto no sonará más en España. Allí se llama la Junta Directiva y el presidente de la Junta Directiva es el que tiene que juramentar como tercera autoridad del Estado al presidente y a la vicepresidenta. Entonces, si no se renovaban las Cortes primero, no se podía proceder con el formalismo, que luego no sabemos si era tan formalismo o era más importante de lo que parecía, del acto con Bernardo Arévalo y con Carine Herrera. Entonces, para ello, la Junta Directiva saliente de la Cámara saliente nombró una comisión de acreditación. Y la comisión, después de horas de debatir, decidió que los diputados del Movimiento Semilla no formaban una bancada propia porque el partido había perdido su existencia, su personalidad jurídica y por lo tanto debían ser, tomar posesión de su acta como independientes. ¿Qué más da todo esto? ¿Por qué esto retrasa tantas cosas? ¿Por qué no podían simplemente asumir el puesto como independientes y después votar igualmente, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que en Guatemala los independientes no pueden formar parte de la Junta Directiva, es decir, de la mesa del Congreso. Y esto pues les quitaba una cuota de poder importante. Al mismo tiempo veía el oficialismo cómo les estaban quitando la posibilidad de expulsar a los diputados de Semilla de esa junta directiva. La principal candidata de la derecha propuso una lista para la junta directiva y dijo que Estados Unidos estaba presionando para que no se pudiera apoyar, para que perdiera apoyos de los diputados. Y se hizo una votación después de que la comisión dijera que Semilla no iba a tener bancada. Y los diputados de la Cámara saliente votaron a favor de lo que había dicho la comisión. Es decir, no le dieron una bancada a Semilla, se produjo la nueva apertura de las Cortes y aún así estas Cortes decidieron saltarse lo que había aprobado la anterior Corte, ¿no? Había un periodo de enmiendas en el que la anterior Corte certificó que iban a apoyar lo que dijo la Comisión de Acreditación, pero en estas nuevas Cortes, en la nueva aritmética parlamentaria y sobre todo los llamados a que no haya un golpe de Estado, a que se mantenga la voluntad popular hasta el final, consiguieron darle la vuelta a todo. Consiguieron que un diputado que no había recibido acreditación la recibiera. Que los diputados de Semilla pudieran tener bancada y no tuvieran que ser independientes. Aunque entraron como independientes, se les concedió la posibilidad de formar una bancada. Y todo esto lo hicieron gracias a que la Junta Directiva Provisional, lo que aquí hacemos como una mesa de edad, tenía también entre ellos a algunos diputados expulsados del oficialismo de UNE y algunos diputados que habían sido críticos con la posibilidad de un golpe de Estado. Bueno, pues a todo esto, una vez que se deshace lo que propone la Cámara saliente, la nueva Cámara vota la Junta Directiva y ahora sí se pueden presentar los candidatos del Movimiento Semilla. Bueno, pues se presenta el líder parlamentario de Semilla, que era Samuel Pérez, y gana la presidencia del Congreso. Samuel Pérez va a ser el presidente del Congreso. Esto creo que ya ocurrió, pues no sé si a las 4 de la mañana o 5 de la mañana de España, ya no lo sé. Y fue el que pudo ir a hacer la jura del cargo de Bernardo Arévalo y Carine Herrera. Y ahora ya sí, estos dos se convierten en jefe de Estado. Creo que es el final de la historia, pero desde luego Bernardo Arévalo va a tener un gobierno muy problemático, con minoría en el Congreso, con el Ministerio Público que no va a renunciar presumiblemente y va a seguir intentando perseguir a sus rivales y con un mandato de varios años todavía de por medio. Si lo superan, pues podrá incluso quizá meter mano para destituirles, no sé hasta dónde podrá llegar. Y bueno, pues muchos problemas judiciales abiertos porque el tema de Semilla todavía tiene recorrido. Esto es todo lo que ocurrió anoche en esa accidentadísima sesión, doble sesión, ¿no? De la antigua Cámara y de la nueva. Bueno, gracias.